Ok, vamos entonces a retomar la sesión pasada, donde hablábamos hoy vamos a ver más bien los agregados monetarios. Ok, estos agregados monetarios, les digo que hoy en día los vemos más por cultura general que porque tengan una importancia realmente sustancial. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente los agregados monetarios eran el instrumento de política monetaria, era lo que se utilizaba para tratar de controlar la economía, o por lo menos el sector monetario. Poco a poco, bueno, no poco a poco, más bien ya cuando tomamos el modelo actual de metas de inflación, esto se fue abandonando, pero bueno, vamos a verlo porque en lecturas posteriores es muy probable que nosotros hagamos referencia justamente a los agregados monetarios. Ok, entonces un agregado monetario, vamos a decir que surgen como forma de medición de la cantidad de dinero que circula en la economía. Les mencionaba que también sirvieron como instrumento de política monetaria a través del control de la emisión de dinero de alto poder. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que tener muy en cuenta la, eh, la igualdad que nos decía Fisher de que la masa monetaria por la velocidad iba a ser igual al nivel de precios por las transferencias o por el ingreso. ¿Sí? Si esto es cierto y partiendo de esa lógica, entonces podemos decir que el Banco Central, al ser el único emisor de dinero, estamos hablando de billetes y monedas, él tendría en esta igualdad el control de la masa monetaria. Y si la velocidad del dinero se mantiene constante, que es lo que nos dice la teoría, entonces, al ser una igualdad, lo que estaríamos viendo es que si yo reduzco la masa monetaria, automáticamente tendría que reducir o el nivel de ingreso o el nivel de precios, pero difícilmente yo podría reducir el nivel de ingreso de acuerdo a esta igualdad teórica. ¿Qué quiere decir? Vamos a ponerlo en un paint. Yo creo que es lo más sencillo. Tenemos entonces que la igualdad nos dice que la masa monetaria por la velocidad va a ser igual al nivel de precios por el ingreso. Quiere decir que si esta B es fija y esta Y también es fija, cuando yo muevo M, si crece M, entonces automáticamente tendría que crecer P. Y si yo reduzco M, automáticamente tendría que reducir P en la misma proporción. ¿Por qué? Porque es una igualdad y nosotros estamos partiendo del supuesto de que la velocidad y el ingreso son constantes. Entonces, bueno, durante mucho tiempo se tuvo esta creencia y también es cierto, durante mucho tiempo funcionó hasta que las condiciones y las reglas del juego cambiaron, como veremos posteriormente. Ok. ¿Dudas con esta igualdad? No, prof, todo bien. Gracias. Ok. Entonces, teóricamente vamos a nosotros darnos cuenta que, o las personas que leyeron esta lectura, les ha de haber generado confusión la forma en la cual Ramírez Solano nos pone los agregados monetarios y la forma en la cual teóricamente algunos de nosotros los hemos de haber visto a lo mejor en clases como teoría monetaria, o no sé, a lo mejor en otra clase, ¿no? Vamos a ver primero teóricamente cómo se supone que están contemplados los agregados monetarios. Teóricamente va desde la forma más líquida del dinero, que sería la base, hasta la forma menos líquida.
que sería esta. Esta digamos que es la forma tradicional, es la forma que se enseña en la mayoría de las escuelas cuando hablamos de los agregados monetarios. Dependiendo de la metodología, hay quienes incluyen este M0 y hay quienes dicen que no es necesario ponerlo. Pero bueno, a mí se me hace todavía más didáctico incluir ese famoso M0. Nosotros tendríamos como M0 justamente a la oferta que existe en la economía de billetes y monedas que fueron creados por el Banco Central. Quiere decir que son todos los billetes y monedas que nosotros poseemos, que vemos en la economía, pero también son aquellos billetes y monedas que, por ejemplo, los bancos comerciales tienen guardados en sus bóvedas o incluso el propio Banco Central que puede tener ahí guardado para en caso de necesitarlos, ¿no? En caso de tener que sacar más billetes y monedas a circular, bueno, pues también ahí estaría considerado ese M0. Después, un nivel más arriba, lo que se conoce como M1, sería igual a M0, o sea, los billetes y monedas, más lo que se conoce como los depósitos a la vista. Quiere decir que serían sobre todo las cuentas de ahorro y de cheques, en específico más las cuentas de cheques. ¿Por qué? Porque un cheque, digamos que es dinero líquido, en el sentido en el cual si tú posees un cheque, lo puedes endosar, dárselo a otra persona, esta persona irlo a cambiar al banco y recibir liquidez o recibir billetes y monedas cuando cambia ese cheque, ¿no? Obviamente un cheque es menos líquido que un billete y una moneda, porque para un cheque, para poder cambiar un cheque, tienes que acudir a un banco a que te hagan ese cambio. Posteriormente, en un nivel más arriba, tendríamos M2, que sería igual a lo que ya llevamos en sumatoria de M1, más los depósitos a corto plazo. Aquí depende de los autores. Hay quienes toman depósitos a corto plazo, como las cuentas de ahorro, o hay quienes toman depósitos a corto plazo, como lo que nosotros coloquialmente conocemos como los pagarés bancarios, ¿no? Que muchas veces podemos ir a un banco y nos dicen, ok, tienes 5,000 pesos guardados, si tú me dejas ese dinero 7 días, yo te doy una tasa de interés. Eso sería un depósito a corto plazo, una inversión a corto plazo. Algunos bancos todavía utilizan el término pagaré, ya la mayoría está utilizando inversiones a corto plazo. Después, incluso hay autores que también en los depósitos a corto plazo toman en cuenta la adquisición de CETES, de los certificados de tesorería del gobierno, en específico los que van de 7 a 28 días. Y después empiezan ya depósitos a largo plazo. Ahí depende de los autores. Muchos autores consideran que el corto plazo es hasta, bueno, prácticamente desde segundos hasta menos de un año. Y los depósitos a largo plazo serían inversiones que se tienen de un año en adelante, que pueden ser 1 año, 5 años, 30 años, la cantidad de años que sean. ¿Sale? Y por último, M4 sería la sumatoria de todas las M's más otros tipos de dinero, lo que se conocen como cuasidineros. Dependiendo de con quién lo revisemos, podríamos considerar como cuasidinero incluso ¿cómo se llaman estos? Los certificados de regalo, las tarjetitas esas que dan en Liverpool, que dan en Walmart, incluso Amazon, ¿no? Ya tiene tarjetas de regalo. Eso lo podríamos manejar nosotros como cuasidineros, o sea, a final de cuentas sirven para canjearse por algún bien o servicio, pero están muy restringidos, obviamente, nada más a ciertos sectores, ¿no? O sea, si tú tienes una tarjeta, un monedero electrónico de Liverpool, pues solo lo vas a poder cambiar en Liverpool por productos o servicios que ofrezca Liverpool, ¿no? Difícilmente vas a poder cambiar tu monedero electrónico por otra cosa o con alguien más que no tenga contacto directo con Liverpool. ¿Dudas con esta parte de los agregados monetarios en la cuestión teórica? Yo sí, profe, una duda. Sí, dime. Las tarjetas de débito entrarían en depósitos a la vista.
Las tarjetas de débito, sí, bueno, ahí te digo, depende del autor. O sea, es que esto se maneja de forma muy arbitraria y te puede llegar a causar confusión. Yo, en lo particular, hoy en día, sí tomaría una tarjeta de débito como un depósito a la vista. ¿Por qué? Porque prácticamente en todos lados puedes llegar con una tarjeta de débito y hacer uso de ese dinero, ¿no? O sea, puedes ir al Walmart, puedes ir al Oxxo, incluso ya en algunos mercados o tienditas de barrio, puedes usar la tarjeta de débito, ¿no? Y pagar. Si tienes saldo, puedes pagar. Entonces yo sí lo consideraría dentro de M1. Hay personas, hay autores que lo consideran en un M2, pero bueno, eso les repito, es muy arbitrario, depende de quién nos esté hablando de eso. ¿Sale? ¿Alguna Ok, otra gracias, duda? profe. Ok. ¿Otra duda, otro comentario que quieran hacer? Ok. Bueno, antes de pasar entonces a lo siguiente, si nosotros observamos este cilindro, pues veríamos que obviamente en esta composición el Banco Central es quien tiene la base. Entonces, si estamos hablando de que es una sumatoria, quiere decir que si yo reduzco M0, automáticamente todas las M's se van a reducir. Y se entendería que eso sería un instrumento de política monetaria, donde yo siendo Banco Central, controlaría la oferta de dinero que está circulando en mi economía. O por caso contrario, si yo inyecto más billetes y monedas a la economía, crece mi base y en consecuencia, pues todo el cilindro se haría más grande. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a ver qué es lo que nos dice este Ramírez Solano en esta composición de agregados monetarios. Ok, esta composición de agregados monetarios, que es la que aparece en su lectura, es la metodología que utilizaba el Banco de México. Digo utilizaba porque por ahí de la década ya de los 2000 volvió a hacer otro reacomodo de las M's. Actualmente el Banco de México sigue haciendo el cálculo de las M's, aunque ya no las utiliza como un instrumento de política monetaria, sino más bien como pues una especie de estadística, ¿no? De saber cómo se está llevando o cómo está funcionando el dinero. Ok, ¿qué nos dice esta estructura del Banco de México? Nos dice aquí que solamente vamos a tener 4 niveles, 4 M's, y en el nivel más bajo se van a encontrar los billetes y monedas en poder del público, más los depósitos en cuenta de cheques en moneda nacional y extranjera, y depósitos en cuenta corriente. O sea, quiere decir que para el Banco de México, M1 es todo el dinero que prácticamente está circulando día a día en la economía. Es solamente el dinero. Aquí, a diferencia, aquí solamente estamos hablando del dinero que está en poder del público. No es como en la anterior, que hablábamos de todos los billetes y monedas que existían tanto en bancos comerciales, en el Banco Central y el dinero que tiene el público. Aquí solamente es el dinero de billetes y monedas que tiene el público, depósitos en cuentas de cheques que estén en moneda nacional o en moneda extranjera, y depósitos en cuenta corriente, o sea, depósitos que podrían ser cuentas de ahorros. ¿Sale? El dinero, digamos, más líquido en varias de sus presentaciones. Sin embargo, ya para un M2 va a estar considerado obviamente como M1 porque es un agregado, más la tenencia de activos financieros internos por los privados. O sea, quiere decir que en M2 ya estamos nosotros considerando aquellos instrumentos financieros que adquirieron los privados, pero solamente los privados que residen dentro del territorio nacional. Si nosotros observamos, aquí la metodología cambia. ¿Por qué? Porque aquí lo estamos viendo más bien por quién es el que posee el dinero. ¿Sale? Estamos entonces hablando que en un M2 serían
de todos los activos financieros que se crearon, ¿quién, a nivel interno, quiénes son los residentes privados que los tienen y cuánto equivale eso en dinero? Un nivel siguiente sería M3, que obviamente sería el agregado con M2, y aquí ya estaríamos incluyendo activos financieros internos en poder de los no residentes. O sea, quiere decir que M3 lo que va a considerar es justamente todos esos activos que adquirieron personas en el extranjero. Nosotros veremos más adelante que México fue muy atractivo. Hoy en día no lo puedo asegurar tanto porque ya las calificadoras nos empiezan a poner tachecitos en muchos lados, en muchos instrumentos, pero durante mucho tiempo, digamos que desde los 94 con Cedillo hasta, ¿qué sería? Como un 2017, 2018, México era muy atractivo para invertir, sobre todo en inversión no directa, ¿sí? Inversión más bien financiera. Entonces, bueno, pues M3 estaría midiendo de todos esos activos financieros que se crean en México, cuánto se encuentra en poder de personas que no residen en el país. Y por último, M4, que sería el último de los agregados, incluiría la captación que realiza la banca mexicana en el extranjero. O sea, ¿qué se recibe del extranjero a través de la banca mexicana? Sobre todo, pues entrarían ahí probablemente la cuestión de remesas o probablemente algunas utilidades de ciertas empresas, por ejemplo, Bimbo, que tiene presencia en América, bueno, en toda Sudamérica y en España, ¿no? O incluso en Estados Unidos, pues por lo general esas captaciones terminan llegando a la banca mexicana, ¿no? ¿Dudas? ¿Comentarios? Profe, entonces, ¿esta es la metodología que ocupaba el Banco de México hasta finales de los 2000? Hasta inicios del 2000. Ya en el 2000, bueno, es que no recuerdo bien ahorita si fue en 2005 o más adelante, Banco de México volvió a cambiar esta metodología, la hizo todo un poquito más ajustada. Si bueno, sí tengo el documento, pero me estaba esperando a clases posteriores para ver esta nueva, ¿cómo podríamos decir? ¿Cómo se conforman estos agregados financieros hoy en día? En 2005, no estoy correcto en el año, pero digamos que en los 2000 se volvió a cambiar esta metodología que utilizaba el Banco de México. No cambió mucho, pero Ok. cambió. Gracias, profe. No me espero el otro. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Sí, sí, yo cuando sea el momento se los indico, o si no, la siguiente clase lo vemos. Sí, Sí tengo el documento. Ok. gracias. ¿Dudas con los agregados monetarios? ¿Nos quedaron claras ambas metodologías? Sí, profe, todo claro. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a seguir con la siguiente lectura. Ay, la cerré. Ok, sería de Mantei otra vez, sería la estructura y funcionamiento del mercado financiero. Y vamos a ver entonces cómo funciona el mercado financiero. Nos dice, obviamente, que su objetivo, el objetivo primordial del mercado financiero, es que canalice los recursos de unidades superavitarias a unidades deficitarias, ¿no? O sea, es un objeto, de hecho, aparentemente muy sencillo, pero más bien muy simple, pero que lleva muchas cosas de por medio, ¿no? Y hoy en día pareciera que algunas de estas instituciones que están dentro del mercado financiero han olvidado la razón de ser. Ok, vamos entonces a hablar de lo que se conoce como intermediación financiera. Nos dice que prácticamente su importancia es que va a acelerar el desarrollo económico. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que van a
adaptar los instrumentos de captación de recursos y las va a canalizar a aquellas unidades productoras que van a necesitar de ese dinero, ¿no? O de esos recursos. Por lo general, esto siempre se encuentra, digamos que mal distribuido, ¿no? Si no existieran estas instituciones financieras, encontraríamos que hay grupos o personas que se encuentran ahorrando, pero obviamente ese, más que ahorro, se encuentran atesorando, y aquellos que se dedican a producir, pues son los que más necesitan justamente de esos recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor unos dirían que es un mal necesario. Los bancos y todo el sistema financiero a lo mejor es un mal necesario. ¿Por qué? Porque ellos se van a encargar justamente de adquirir los recursos de quienes lo tienen a cambio de un pago, diríamos, si lo viéramos desde el punto de vista neoclásico, es un pago, ¿no? Por ese dinero de los que lo tienen. Acá una recompensa, de hecho es lo que nos dicen, es una recompensa de quienes lo tienen, de quienes tienen el dinero, y un pago para aquellos que no lo tienen, el costo de aquellos que no lo tienen. Entonces, bueno, pues los bancos, las instituciones financieras se van a encargar o se deberían de encargar justamente de esto. Vamos a ver entonces que una de las características de los intermediarios financieros es que van a captar recursos a corto plazo y lo van a prestar a plazos más largos. O sea, ¿cuál es la magia que ellos tienen? Pues justamente la transformación de plazos. ¿Por qué? Porque digamos que cuando van con un ahorrador no le van a decir, oye, préstame dinero para dárselo a alguien más y dámelo a 5 años, ¿no? Obviamente ninguno de esas personas que tuvieran el dinero estarían dispuestos a prestarlo a 5 años. Entonces, diríamos coloquialmente, el gancho consiste en decir, ok, dejas aquí tu dinero y a cambio yo cada mes o cada tantos días te voy a estar pagando una tasa de interés para que veas que es conveniente tener tu dinero aquí. Hoy en día, bueno, ya se utilizan más ganchos, utilizando la misma analogía, y se le dice, bueno, pues ahora también por seguridad, ¿no? Te conviene más tener tu dinero aquí en el banco conmigo que tenerlo bajo el colchón. Y obviamente, ese dinero que atraen a plazos muy cortos, lo van a poder prestar a plazos más largos. ¿Por qué? Pues por la razón de que la probabilidad de que todos los clientes retiren el dinero que depositaron en el banco es muy baja. Dirían algunos autores, se debe a la codicia, ¿no? Si yo te presto dinero por 7 días y tú me pagas, lo más probable es que los vuelva a invertir otros 7 días o lo vuelva a dejar otros 7 días. ¿Por qué? Porque la codicia me va a llamar a dejar el dinero ahí invertido en el banco. Y si aparte el banco representa seguridad para mí, pues entonces yo no tendría ningún problema en dejarle mi dinero al banco, ¿no? Sentiría que está más seguro ahí que en mi casa, ¿no? ¿Y por qué otra razón los bancos prestan, o las instituciones financieras en su conjunto prestan? Porque a final de cuentas, la mayoría de ellos tienen la garantía de que el Banco Central les va a prestar recursos de última instancia. ¿Qué quiere decir? Que si por algo un banco se quedara sin recursos, saben que papá Banco Central va a interceder y les va a prestar dinero para que ellos puedan hacer frente a a las demandas de dinero que tienen por parte de sus clientes. ¿Quedó claro? ¿Ninguna duda? Sencillo, ¿no? Ok. Tenemos entonces, ahora, cuando nosotros hablamos de activos financieros, que estos pueden ser principalmente de 3 tipos. Tenemos que el primer caso sería el que tiene que ver con deudas directas, que se considerarían como ejemplos los bonos que pueden emitir los gobiernos o que incluso pueden emitir algunos particulares.
el papel comercial, cualquier tipo de deuda que emita una institución, ya sea pública o privada, por un periodo, y sobre todo muchas veces esto va enfocado al desarrollo de algún proyecto, ¿sale? Entonces eso lo consideraríamos como una deuda directa. En un segundo nivel, o más bien una segunda clasificación de activos financieros, encontraríamos las deudas indirectas, que serían sobre todo aquel papel o aquellos activos financieros que emiten los propios bancos, que serían los pagarés, certificados de depósito, inversiones a tantos días, etcétera, etcétera, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, si adquirimos esas deudas indirectas, pensamos que le estamos prestando el dinero al banco porque el banco lo va a utilizar para sí mismo, cuando la realidad es que estos instrumentos se utilizan para poder dar créditos a algún otro sector o algún otro particular, ¿sale? Y una tercera clasificación correspondería a las participaciones de capital, que el ejemplo más claro serían las acciones, ¿sale? Entonces, podemos decir que estos son los tres grandes grupos en los cuales nosotros podemos clasificar a los activos financieros. ¿Dudas? No, profesor. No. No, profe, gracias. Solamente hay esos tres? O bueno, puede ser que existan más. Eh, pues hoy en día que yo conozca existen pues nada más estos tres. Ah, Obviamente hay más ejemplos y están los derivados, ¿no? Que ahí habría que ver dónde meterlos. Podríamos a lo mejor hablar justamente de derivados que incluyeran a lo mejor dos o incluso los tres tipos de activos financieros, ¿no? Como pueden ser los fondos de inversión. Yo puedo tener un fondo de inversión que esté hecho a partir de bonos, de pagarés bancarios y de acciones de empresas. Pero bueno, pues, digamos que esta sería la clasificación. Por lo menos, hasta donde yo tengo conocimiento, serían estos tres. ok. Gracias, profe. ¿Sale? Ok, Profe, mándame. ¿cuáles podrían ser los ejemplos? ¿Cuáles podrían ser los ejemplos de los papeles comerciales, profe? El papel comercial, ok. Ese sobre todo lo emiten las empresas y por lo general es para financiar una parte de un proyecto. Hay autores que le llaman papel comercial a los bonos que emiten las empresas, pero yo he visto, bueno, ahora sí que por la experiencia que he tenido, que pueden existir bonos de empresas y aparte el papel comercial. ¿A qué me refiero? Papel comercial, vamos a suponer, ese lo utilizan mucho la empresa automotriz, la industria automotriz, perdón. Entonces vamos a suponer que Ford va a sacar un nuevo automóvil y ya tiene toda la inversión y ya consiguió a través de bonos toda la inversión para crear una planta, no sé, en Aguascalientes y va a crear ahí a producir el automóvil. Pero ya es momento de empezar a hacer toda la cuestión de marketing y para eso necesita financiamiento. Entonces emite papel comercial y dice, ok, yo para marketing, para lanzar mi producto dentro de 6 meses, voy a necesitar tantos millones, yo emito papel comercial, estoy dispuesto a pagar cierta cantidad por ese dinero que se me otorgue y al momento en el que yo termino de pagar el dinero que se me prestó, pues ahí se acabó la deuda, ¿no? Te digo, no estás invirtiendo en sí en el proyecto, estás invirtiendo en una partecita del proyecto que por lo general ya sería marketing. O incluso, bueno, también la misma armadora podría solicitar papel comercial a lo mejor para contratar personal extra, ¿no? Para poder sacar el proyecto en tiempo o para adquirir ciertos materiales, a lo mejor. Digamos que el papel comercial es como que a más corto plazo, no sé, 6 meses, un mes, 3 meses,
y los bonos por lo general porque pueden ser menos, pero por lo general van de un año a más años, ¿no? Y por lo general también van hacia proyectos o hacia infraestructura en general. De ¿Sí? acuerdo, profesor. Gracias. Ok. Entonces, bueno, pasemos a lo siguiente. Nos dicen entonces que las deudas indirectas van a ser los activos más líquidos. ¿Por qué? Pues porque son los que emiten los bancos, ¿no? Y ¿qué característica tienen los bancos o dónde empieza la perversión de todo esto? Que incluso los propios bancos van a poder intervenir en el mercado financiero y comprar sus propios valores. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de controlar el precio. Entonces, como los bancos son quienes lo ofrecen, pero también tienen el poder económico, incluso de comprar sus propios valores, cuando uno entra a los mercados a ver cómo se encuentra la cotización de ciertos instrumentos bancarios, pues por lo general vamos a ver que son instrumentos bancarios que están muy bien calificados y que tienen un precio muy estable. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen la capacidad de controlar la oferta y sobre todo la demanda, ¿no? Y ya cuando tienen controlada la demanda y hacen atractivo su propio, su propio instrumento, pues empiezan a vender aquellos instrumentos que ellos mismos adquirieron, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empezamos a encontrar ciertas perversiones del mercado o de los bancos. ¿Dudas? No. Ok. Vamos a pasar entonces ahora a un tema que se llama la creación de dinero bancario. Nos dicen que ¿cómo se crea el dinero bancario? Bueno, pues nosotros sabemos que las empresas que necesitan fondos lo van a hacer cuando son a largo plazo, lo van a hacer vía préstamos, sobre todo vía préstamos bancarios. Pero, ¿qué sucede? Que cuando una empresa, por ejemplo, adquiere, o incluso una persona, adquieres un préstamo, difícilmente utilizas todos los recursos al mismo tiempo. Entonces, vamos a suponer que ustedes tienen una empresa y necesitan financiarse por un proyecto por 10 millones de pesos, llegan al banco, el banco les dice, ok, te doy los 10 millones, pero necesitas tener una cuenta del banco conmigo para poderte depositar ahí los 10 millones que te voy a prestar. Si no la tienes, no te preocupes, yo te abro tu cuenta y en ese momento abren la cuenta bancaria dentro del mismo banco y nosotros vemos que en nuestro saldo aparecen esos 10 millones. Obviamente, si yo hice un proyecto, no me voy a gastar los 10 millones en un día. Entonces, a lo mejor utilizaré 500,000 pesos un día y a lo mejor al siguiente mes utilizaré 2 millones y así me iré gastando poco a poco esos 10 millones que me prestaron. Pero en el banco va a aparecer como que yo tengo un depósito nuevo. ¿Y qué sucede? Que al haberme creado a mí un depósito, o sea, me dieron 10 millones y yo nomás utilicé 500,000, quiere decir que el banco tiene virtualmente un depósito de 9,500,000 pesos, un depósito nuevo, dinero que está ahí, que no se utilizaron. ¿Y qué hace? Lo toma como si fuera dinero de su cliente, que a final de cuentas sí es un cliente y sí es dinero de su cliente, y esos 9,500,000 se los ofrece a alguien más y le vuelve a crear una nueva cuenta a un segundo cliente, un segundo nuevo cliente. Y ese segundo nuevo cliente con esos 9,5 millones, bueno, vamos a decir que de los 9,5 millones, solo necesitó 8 o solo le pudieron prestar 8. Ok, ¿qué sucede? Que a lo mejor de esos 8 usó nada más 100,000 pesos y entonces el banco vuelve a tener 7,900,000 pesos para prestarle a alguien más. Y así se empieza a hacer la cadenita. ¿Hasta qué momento? Pues hasta el momento en el cual
el banco vaya manejando sus propios riesgos. Pero lo que está sucediendo es que el propio banco está creando dinero, por así decirlo, de la nada. ¿Sí? ¿Y qué es lo único que se necesita? Pues una cuenta en el banco y muy probablemente una tarjeta que puede ser de débito o incluso de crédito que obviamente el propio banco creó. ¿Dudas? ¿Nos quedó claro cómo el banco va creando dinero? Pero es como, o sea, podemos decir que el crédito que se hace sale de otros créditos que no son utilizados en su 100%, por así decirlo. Exactamente, Pero bueno, no solamente de exactamente. créditos, ¿no? Sino también de depósitos que son como, por ejemplo, las tarjetas, bueno, las otras tarjetas, ¿no? Que no son de crédito. Las de débito. Ah, sí, es débito, se me fue el nombre. Perdón. Sí, justamente sería como los depósitos de Tarjeta de tarjetas de débito. débito, ¿no? Que prestan el dinero para hacer créditos y de esos créditos crean otros créditos. Exactamente, o sea, vamos a decir que sí, en un origen, el banco, bueno, por lo menos en México, hasta hace poco, digo, ya no he revisado la ley, pero hasta yo creo que hace unos 10 años, tú necesitabas solamente 500,000 pesos para abrir un banco en México. Y muchos bancos así se hicieron, ¿no? Entonces llegabas al Banco de México, te registrabas, bueno, hacías todo el papeleo, abrías tu cuenta en el Banco de México con tus 500,000 pesos y empezabas a traer depósitos de tus clientes. Obviamente esos depósitos tú los transformas en créditos para alguien más, pero también digamos que se lleva una doble contabilidad, ¿no? Le das crédito, pero aparte le creas una cuenta nueva de depósito a ese cliente por el crédito que le diste. Y esa cuenta de depósito que acabas de crear te sirve para crear otra cuenta de depósito para otro cliente y así, y así, y así, y así. Por eso les decía que no sé si ustedes recuerdan, antes de la pandemia, es más, vayámonos 5 años, si ustedes iban, por ejemplo, a Walmart, era muy probable que hubiera un stand y se les acercaran personas de BBVA, de Inbursa, de Citibank, de quien estuviera ahí, y les ofrecían tarjetas de crédito, ¿no? Nada más con su IFE. ¿Por qué? Pues porque tienen los bancos la capacidad de estar creando dinero de la nada. ¿Sale? Sí, profe, gracias. ¿Hasta qué punto? Ok. ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto que ellos analicen como un nivel de riesgo. Pero bueno, pues a veces pareciera que eso se vuelve infinito, ¿no? No sabemos. Ok, vamos entonces a hablar ahora del grado de desarrollo del mercado financiero. Nos dicen que ese grado se va a obtener a través de la relación que existe entre los pasivos de las instituciones financieras y entre el ingreso nacional. Quiere decir entonces que entre esta relación sea más grande, estaríamos hablando de un grado de desarrollo del mercado financiero aún mayor. ¿Sí? No habría que alarmarnos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene un grado de desarrollo o tiene una cantidad de pasivos, sus instituciones financieras, muchísimo más grandes en relación del ingreso nacional, eh, comparándolo, por ejemplo, con México, ¿no? Que bueno, cuando nosotros hacemos esa revisión, pues resulta bastante grande o podría ser hasta bastante escandalosa. ¿Dudas? Vamos, lo siguiente. Ok, vamos a ver entonces ahora los componentes del mercado financiero. Nos dicen que esto también, esta división se da de manera arbitraria y hay quienes meten algunos grupos en mercado de dinero y hay quienes consideran que es mercado de capitales, hay quienes consideran incluso más grupos, pero por lo general yo me quedaría también con Mindtake, con esta división nada más de dos tipos de mercados. Diríamos que el mercado financiero se va a dividir en mercado de dinero y en mercado de capitales. Eh,
tenemos entonces que el mercado de dinero estaría representado primordialmente por la banca comercial. O sea, todos los bancos que nosotros vemos, BBVA, Citibank, Scotia, Santander, Forjadores, todos los bancos comerciales, los 49 que todavía se encuentran en México, serían prácticamente el mercado de dinero, el mercado más líquido. Y en el mercado de capitales se encontraría aquellos bancos hipotecarios, bancos de inversión, bancos de seguros o instituciones más bien ya de seguros y de fianzas, e incluso hay quienes meten a las bolsas de valores y las casas de bolsa. ¿Sí? Esta separación primordialmente se da en cuestión de la liquidez o de los activos, qué tan líquidos los manejan, ¿no? La banca comercial, obviamente, que es la que tiene la relación más directa con billetes y monedas, o bien con las tarjetas que hace rato les comentaba, que ya una tarjeta, pues ya se puede considerar, tanto de crédito como de débito, se puede considerar como algo ya muy líquido, pues se encuentra prácticamente en la banca comercial, ¿sale? Y el resto de activos financieros, pues se encuentra en las otras instituciones. ¿Qué características van a tener los intermediarios financieros? Pues nos dicen que pueden canalizar recursos mediante la emisión de obligaciones que pueden ser no transferibles, como depósitos a plazo, o bien mediante la emisión de valores que pueden ser los bonos y pagares. ¿Sale? Nos dicen también que el mercado de valores, a su vez, se puede dividir en dos tipos de mercados, que sería el mercado primario y el mercado secundario, que eso ya lo vimos la sesión anterior. ¿Recuerdan cuál era la diferencia entre mercado primario y mercado secundario? Sí, profe. Bueno, en el mercado primario era la venta de acciones entre el intermediario financiero y pues la persona que compra la acción, una relación directa. En el mercado secundario es cuando se revenden estas acciones, pero ya entre diversos agentes, ya sin la intervención directa del intermediario financiero. Ok, sobre todo tiene que ver con la colocación, ¿no? De las acciones. O sea, en el mercado primario es cuando yo emito la primera vez acciones y las vendo al mercado. Y obviamente, como bien dices, el mercado secundario es más bien ya todo el mercado de reventa de esas acciones que se emitieron ya hace tiempo y han pasado ya por varias manos. ¿Sale? Ok, entonces tenemos también que ambos mercados se pueden dividir en mercados organizados, que serían a subasta pública, o mercados informales o demostrados. Ok. Y tenemos ahora ya, por último, nos marca Mante los tipos de instituciones financieras. Nos dice que los más comunes pues van a ser los bancos comerciales, los bancos hipotecarios, bancos privados de inversión o sociedades financieras y bancos públicos de inversión o de desarrollo. Además van a incluirse las compañías de seguros, que muchas veces las compañías de seguros también ofrecen fianzas, las casas de bolsa, las bolsas de valores, arrendadoras financieras, empresas de factoraje. ¿Van quedando claros todos estos conceptos? ¿Qué es lo que hace cada una de ellas? Si no, me detengo y lo revisamos. Ok. Sí, profe. Y tenemos también almacenes generales de depósito, las uniones de crédito y la banca múltiple. La banca múltiple no en todos los países existe, ¿no? Hay países donde efectivamente los bancos solamente pueden ser bancos comerciales. Hoy en día en México la mayoría de los bancos comerciales ya se han transformado en banca múltiple. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día ya
BBVA y todos estos bancos ya pueden ofrecer alguno o la mayoría de los servicios financieros que ofrecen el resto de las instituciones financieras, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, que incluso los propios bancos ya están divididos, ¿no? O sea, tú vas, por ejemplo, a los grandes, ¿no? A Citibank, a BBVA, y tienen su sección de área de hipotecas, ¿no? O su sección de área de financiamiento automotriz, o su sección de área de préstamos productivos, o su sección de área de bolsa. Entonces, los bancos hoy en día en México, los bancos comerciales, se han transformado pues ya prácticamente en banca múltiple. Hay países donde esto todavía no está permitido, ¿no? Ok. ¿Qué características van a tener las instituciones financieras que se van a manejar como economías a escala? Y esto nos va a decir que por lo general se van a crear oligopolios debido a que recurren a sus propias economías de escala y a la disponibilidad de créditos, que puede ser utilizada como un control monopólico. ¿Sale? Además, los propios bancos, o sea, todo la banca comercial, dentro de sí misma puede fungir entre ellos como una cámara de compensación privada. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir, en primer lugar, que por mucha competencia que se esté buscando que tengan todas las instituciones financieras, hoy en día en México y en la mayoría de los países del mundo existen oligopolios y entonces podemos ver que la concentración prácticamente de los recursos financieros se encuentra en muy pocas instituciones. En el caso de México, hablamos de que hay 49 bancos múltiples y eh, solo 5 de ellos controlan la mayoría de las operaciones bancarias de todo el país. Y a partir de eso, pues es que entonces pueden ofrecer las tasas, más bien pueden ofrecer los créditos a las tasas de interés tan altas que las ofrecen hoy en día, ¿no? Vemos que las tarjetas de crédito, la más barata me parece que está cobrando una tasa anual del 40%, y hay casos donde se llega al 80, incluso al 90%, ¿no? De tasa de interés. Y eso, bueno, pues es obviamente por el control de mercado que tienen. Incluso hay localidades aquí en México que, pues lamentablemente, solamente hay un banco, ¿no? Una sucursal para toda una localidad. Entonces, en esos casos, pues solamente tienes la opción de abrir una cuenta del banco en esa sucursal. No tienes para dónde hacerte. Y también, por otro lado, al ser un oligopolio, eh, nosotros sabemos, o nosotros deberíamos de suponer que pues existe lo que se conoce como la teoría de juegos, ¿no? O sea, están todos los jugadores, que en este caso serían los bancos, y entre ellos mismos se van a proteger ¿de qué? De que sigan siendo los mismos jugadores los que se encuentran en el mercado. Dirían por ahí, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Entonces, bueno, pues los propios bancos se van a proteger entre ellos para evitar que alguno de esos jugadores salgan y sobre todo para evitar que llegue un nuevo jugador a competir contra ellos. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, por un lado, controlando la oferta con los créditos, y por el otro lado van a generar lo que es una cámara de compensación. ¿Saben qué es una cámara de compensación en este caso? No, profe. ¿No? Ok. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que existen nada más dos bancos, el banco A y el banco B. Y entonces, todos los días, el banco A y el banco B, antes de abrir, tienen que reportar cuánto dinero tienen. Entonces, vamos a suponer que tanto A como B tienen 100 pesos al inicio del día. Y eso se lo reportan al Banco de México.
ambos tienen 100 pesos, abrieron la sucursal con 100 pesos y empiezan sus operaciones. Entonces, pues en ambos bancos van a estar llegando clientes a hacer depósitos y a hacer retiros. Y entonces, eh, por ley, a las 3 de la tarde, los bancos tienen que hacer un corte y le tienen que informar al Banco de México cómo están, cuál es su situación. Entonces, vamos a suponer que si esto ocurriera así de forma normal, el banco A, vamos a suponer que ese día tuvo muchos retiros y abrió con 100 pesos y a las 3 de la tarde ya nada más tiene 70 pesos. Entonces le reporta al Banco de México, pues yo nada más tengo 70. Mientras que el Banco B abrió con 100 pesos y tuvo la fortuna de estar recibiendo depósitos y a las 3 de la tarde se quedó con 150 pesos. O sea, se quedó con 50 pesos de más de los que tenía al inicio y lo reporta al Banco de México. ¿Qué sucede? El Banco de México entonces le diría al Banco B, ok, ahí tienes tu estrellita, porque quiere decir que supiste manejarte, ¿no? Aunque la recomendación que yo te hago, pues es que des más créditos, porque te estás quedando con la mitad del dinero, bueno, con más de la mitad de lo que tú habías abierto, ¿no? Abriste con 100 y ahora tienes la mitad más de todos los depósitos que te hicieron. O sea, tenías posibilidad de haberles dado más dinero a la gente y haber ayudado a la economía, etcétera, etcétera. Pero bien, ahí tienes tu estrellita. En cambio, con el banco A, que abrió con 100 y se quedó con 70, le va a decir, ¿sabes qué? Quiere decir que tú no te sabes manejar financieramente, porque empezaste con 100 pesos y terminaste con 70. Entonces, no pudiste quedarte con al menos el dinero con el que abriste. ¿Qué quiere? Pues no te preocupes, yo te voy a prestar esos 30 pesos que te faltan a la tasa de fondeo bancario. O sea, te voy a prestar, no es que tú quieras, yo te voy a dar los 30 pesos que te faltan, pero mañana me los vas a pagar con el 4%, con una tasa del 4% anual, porque esa es la tasa de fondeo. Y además te voy a poner una notita mala, porque quiere decir que no te sabes administrar. Entonces, si tú me juntas 2 o 3 notitas malas, pues voy a tener que entrar yo a administrar tu banco, porque quiere decir que no te sabes administrar. Así quedaría. ¿Qué sucede? Como los bancos están en oligopolio y están protegiéndose por justamente teoría de juegos, pues ¿qué es lo que sucede? Que la realidad es que ambos bancos empiezan con 100 y cuando A se empieza a dar cuenta de que no va a cumplir con al menos tener los 100 pesos que necesita para que el Banco de México no le preste y no le ponga esa nota mala, le va a hablar a B y le va a decir, oye B, ¿cómo vas? No, pues yo ya tengo un superávit, yo ya tengo 150 pesos. Ah, bueno, no seas malo, préstame 30 para que cuando el Banco de México me pregunte cómo voy, yo me quede con mis 100. ¿Y qué tasa me vas a pagar? Ah, pues te voy a pagar la TIE, que es una tasa más alta que la tasa del fondo bancario. Pero, ¿cuál es la característica? Yo les pregunto, si ustedes fueran el banco A, ¿por qué preferirían pagar la TIE y no pagar la tasa de fondeo, que es más baja? Les pregunto. Pues para que el Banco Central no controle mi banco, ¿no? No salga del juego, por así decirlo. Bueno, el Banco Central. Ok. Yo en primera no quiero que el Banco Central controle mi banco. Y tampoco voy a querer que el Banco Central me ponga esa notita mala, ¿no? Entonces, bueno, pues estaré dispuesto a pagarle a lo mejor una tasa del 5% al Banco B con tal de que a mí el Banco de México no interceda en mi banco. Entonces, ok, el Banco B me presta esos 30 pesos, llegan las 3 de la tarde y entonces Banco de México pregunta, ¿cómo les fue? Ah, bueno, yo Banco A empecé con 100, terminé con 100. Ah, muy bien. Quiere decir que te administraste muy bien. Perfecto. ¿Qué pasó en medio? No sé, son cajas negras que nadie revisa. ¿No? Ok, está bien, abriste con 100, terminaste con 100, quiere decir que te administras bien. Y tú, Banco B, ah, bueno, pues yo abrí con 100 y terminé con 120. Obviamente no le va a decir que le prestó 30 al Banco A, ¿no?
Y el Banco de México le va a decir, ok, te pasaste un poquito, pero no importa, estás bien, perfecto. Entonces, que sigue el juego y nos vemos mañana. ¿Qué sucede? Que entonces al día siguiente el Banco A le regresa sus 30 pesos después de volverle a reportar al Banco de México que tuvo 100. Lo primero que hace es regresarle los 30 pesos que le prestó más la tasa de interés y otra vez vuelven a estar haciendo sus operaciones a lo largo del día. Y puede ser que a lo mejor al día siguiente la relación cambie. Ahora quien tenga déficits, el Banco B, y el Banco A le tenga que prestar. Y así funciona. Entonces esa es una cámara de compensación. Los propios bancos están compensando los déficits y los superávits que tienen entre todos como, como banca. Por eso, hoy en día es muy difícil ver que un banco quiebre. ¿Sí? Es difícil que un banco quiebre. Puede ser que se fusionen o que lo adquiera uno a otro, pero ya difícilmente vamos a ver una quiebra de un banco. Ok, ¿dudas? No, profe, gracias. No, profe, todo bien. Perfecto. Es que quería ver la hora porque no traigo mi reloj. Ok. Entonces, ¿qué características también van a tener los bancos? Que entre más clientes tengan, es más probable que sus actividades entre clientes se vayan relacionando. Y entonces el banco va a necesitar menos proporción de dinero en su caja. ¿Sí? O sea, por lo general, si tú eres un banco grande, pues, y necesitas, bueno, tienes un cliente que le va a comprar un carro a otro cliente, pues, si eres un banco grande, lo más probable es que ambos tengan cuenta contigo. Entonces, nada más le vas a decir a uno, ok, yo le voy a pasar tus recursos cliente 1 al cliente 2 y lo único que hago, pues, es hacerlo, ¿cómo se diría? Pues de manera electrónica, ¿no? Nada más lo pondría en los asientos contables, pero no estaría haciendo ninguna transferencia de dinero y al no estar haciendo ninguna transferencia de dinero, pues yo como banco voy a necesitar menos dinero en mi caja, menos dinero de reserva y por lo tanto voy a tener mayor capacidad de estar prestándole dinero a nuevos clientes o a clientes que lo vayan a necesitar. ¿Sale? ¿Y qué otra característica tiene? Bueno, pues los bancos comerciales también recurren a lo que se llama el mercado demostrador para poder colocar los instrumentos de sus clientes. O sea, ahí mismo el banco te va a decir, ok, vas a meter deuda, por ejemplo, con Nissan. Vamos a suponer que Nissan tiene una cuenta ahí en BBVA, va a meter papel comercial. Bueno, pues el propio banco le hace todo el trámite de papel comercial a Nissan y se lo va a vender a sus propios clientes. Lo primero que va a hacer es tratar de venderle ese papel comercial que creó a sus propios clientes y entonces con eso pues tiene el control de la tasa activa y la tasa pasiva. O sea, cuánto le va a cobrar a uno, cuánto le va a cobrar al otro. Y bueno, con esto estaríamos terminando la lección del día de hoy. Y la próxima semana tengo entendido que el lunes no hay clases, entonces el próximo miércoles estaríamos viendo la lectura de Trillo, que ya está arriba en Classroom. Voy a detener la grabación.